Y fue ahí que comencé a adentrarme en la historia, saber qué es lo que realmente pasa con el cuerpo. O sea, lo primero que yo hice fue empezar a abrirme a la cena y ver qué mugrero tenía yo. Imagínate, estás haciendo que tu cuerpo reaccione mejor. Y si tu cuerpo no te está fallando, sino protegiéndote, si te dijera que esos bajones de energía, esos resfriados, dolores, son algo más que está profundo en tu cuerpo, si te dijera que prevenir las enfermedades es posible y no con soluciones esotéricas o mágicas, sino con soluciones naturales basadas en ciencia. Esto es Cada Quien Su Cuerpo. Yo soy Aranza Gómez, soy la CEO de Matter y como siempre está conmigo la increíble Gaby. Gracias, Sara. Sí, estamos en un episodio más de Cada Quien Su Cuerpo y hablando de este tema de la prevención de estas soluciones naturales que existen, de esta maravillosa medicina funcional y todo lo que hay detrás para prevenir justo, ¿no? Para cuidar nuestro cuerpo desde la prevención en lugar de reaccionar. Y para hablar de este tema tenemos a dos invitados que saben de salud, pero también de prevenir en el tema de la salud. Nos acompaña la doctora Lorena Ibáñez, es médico funcional especializada en salud digestiva, síndrome de ovario poliquístico y tiroides. Su enfoque se centra en tratar la raíz de los desequilibrios hormonales desde una mirada integral que incluye la alimentación, las emociones y el estilo de vida. Con sensibilidad y cercanía, acompaña a mujeres a reconectar con su cuerpo, recuperar su energía y transformar su salud desde adentro. Muchas gracias por acompañarnos. Y a mi derecha está con nosotras Clau Reyes. Ella es Health Coach en cambio de hábitos, trofóloga, chef basada en plantas y nutrióloga, comprometida con un enfoque holístico del bienestar, convencida de que el equilibrio entre la nutrición, la mente y el cuerpo es esencial para una vida plena. Acompaña a las personas en su proceso de transformación con herramientas prácticas, personalizadas y sostenibles. Su misión es inspirar un estilo de vida más consciente, saludable y alineado con el bienestar integral. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Oigan, platíquenos un poquito las dos. ¿Cómo llegaron a este camino de la salud funcional y sobre todo tan enfocado en temas de prevención? Bueno, pues la verdad yo llegué por azares del destino y por historia propia, ya que yo tuve síndrome de ovario poliquístico, tuve resistencia a la insulina, y esto pasó justamente cuando iba ya terminando la carrera de medicina. Quería hacer la especialidad, pero no estaba segura si realmente era lo mío, así que me acuerdo que ya estaba en lo último del servicio social y literal le dije a Dios, ¿sabes qué? Necesito saber qué va a pasar conmigo, necesito trabajar y apasionarme por algo. Entonces, cuando estaba en búsqueda de lo que iba a hacer, encontré un libro de medicina funcional y fue ahí que comencé a adentrarme en la historia, saber qué es lo que realmente pasa con el cuerpo, y quedé sorprendida porque todo lo que había visto en medicina, pues se quedaba a la mitad, se quedaba corta con toda la información que yo vi. Y apliqué el conocimiento en mí y fue cuando pude revertir el síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, y me sentí maravillosamente bien. Tuve energía, mis ciclos se regularizaron, se me dejó de caer el cabello y fue ahí cuando dije, esto es lo mío, me encanta, me apasiona. Siempre me ha apasionado el tema holístico, integral, los hábitos, el estilo de vida. Y fue ahí cuando encontré mi propósito y mi pasión, que es a lo que me dedico actualmente. ¿A ti, Clau? Pues yo también, fue una historia de vida. En el 2015 me diagnosticaron hipotiroidismo. Yo no tenía ni idea, la verdad, porque me empecé a sentir así de que me quedaba dormida. O sea, iba a un evento, por ejemplo, y bostezaba, estaba súper cansada, me sentía fatigada, pero mal. O sea, la gente decía, o sea, ya te aburrí con la plática, y yo claro que no, es que algo está pasando que no lo entiendo. Pero también yo traía un tema emocional. Sí, yo había pasado por una pérdida familiar, lloré 30 días seguidos. Entonces ya no sabía si el cansancio era por haber llorado, sí, o sea, sabes, así como que, pues no sé qué es lo que me está pasando. Obviamente fui a terapia, fue así como que lo más importante es, ¿qué me está pasando? Porque esto no lo había sentido antes. Y después de varias sesiones, mi terapeuta me dijo, no, esto como que ya no está bien. Empieza a escuchar tu cuerpo. Y ahí fue cuando yo empecé a escuchar mi cuerpo, las señales que me estaba dando, que ya era completamente otra cosa. Voy con un médico, un internista, y le dije cuáles eran mis síntomas, y me dijo, no te preocupes, vete a hacer tal cosita, y estoy segurísimo que tienes hipotiroidismo. Y yo, ¿cómo así de fácil?
Sí, es más, empieza a tomar ahorita la pastilla y mañana te vas a sentir como nueva. Y yo, no, es que siento que como que eso no está padre. Pero bueno, lo tenía que hacer porque yo me quedaba dormida, ¿no? No sabía realmente qué es lo que me estaba pasando. Nunca me había pasado. Pero para mí era como que esto es emoción o es enfermedad, ¿no? Que al final de cuentas ya después empecé con hábitos, empecé a cuidarme más, a ser responsable de mi salud, a decir, bueno, yo voy a investigar porque esto quizá no, yo no soy médico, entonces si a mí el doctor me dice que me tengo que tomar una pastillita, pues me la tengo que tomar porque efectivamente me la tomé el día siguiente como nueva. Algo había pasado. Pero dije, bueno, no me puedo quedar con esa pastilla siempre y yo necesito empezar a buscar más, ¿no? Y ahí fue cuando entré, obviamente, al tema de hábitos, porque aunque siempre he comido bien, he hecho ejercicio, a veces uno piensa que hacer ejercicio y comer bien es que no tienes por qué estar mal, pero no, tenía que desaprender las creencias que estaban limitándome desde mi familia, ¿no? Así de que tú estás delgadita, entonces estás sana, ¿no? Y bueno, pues así fue como empecé con la historia de mi propia vida y obviamente pues a invertirle en estudiar y después de hacer health coach en cambio de hábitos, trofóloga, chef basado en plantas para saber cuidar de mi cuerpo, dije esto, o sea, tengo que saber un poco más y me voy a meter a hacer la licenciatura de nutrición porque qué mejor que si a lo mejor los médicos son maravillosos, pero yo necesito saber y estar consciente de lo que me voy a meter a la boca, pero de que yo pues me estoy responsabilizando de alguna manera de mi cuerpo, de mi salud, y no es que no crea, siento que no hay verdades absolutas, por supuesto, pero tenía que leerlo, tenía que estudiarlo y obviamente pues empezarlo a vivir. Y de ahí acá, pues ahí voy. Oye, dijiste algo muy cierto, ¿no? O sea, la gente cree que el estar flaquita es no tener una enfermedad. Y creo que también la gente cree que la ausencia de síntomas es salud. Y muchas veces no necesariamente porque no tengamos síntomas significa que no hay algo ahí adentro o haciéndose más grande o ya existente o que en algún momento va a brotar, ¿no? Y esas fueron las creencias limitantes que tuve que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque estás delgadita, tú estás sana. O sea, no necesitan llevarte al hospital para una enfermedad, ¿no? Que aparte, bueno, ya después investigando, yo empecé con un Hashimoto, que pudo haber sido tratado de otra manera. Que es autoinmune. Exactamente, que era autoinmune, que era que tiene que ver con mi microbiota, que sí tiene que ver con emociones también y todo, porque todo va conectado. Y bueno, yo estaba pasando por un momento complicado, que después, gracias a Dios, pues como todo en la vida, se arregla. Pero bueno, no me dieron como el tratamiento que era importante y eso me dolió mucho, que también volví a otra emoción, porque era de, ¿por qué? Porque no lo sabía. Y es que no todo lo tenemos que saber, que eso es otra cosa. Entonces, bueno, yo tenía Hashimoto, pude haber sido tratada de otra manera y no, pues me diagnosticaron con hipotiroidismo y entonces del 2015 pues tomo levotiroxina y bueno, ya hice las paces con la pastillita porque al principio me costaba muchísimo trabajo, pero bueno, ya hice las paces y ahora sí hago todo lo que debe de ser para obviamente estar bien conmigo y pues seguir estudiando. Conociendo tu cuerpo, ¿no? También. Conociéndolo y respetándolo, porque cuando te dan un diagnóstico, lo primero que haces es, ¿por qué? Y no te pones a pensar, ¿para qué? ¿No? O sea, siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está sucediendo esto a mí? Y era, ¿para qué? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿No? Y la verdad, de eso, pues me ayudó a estudiar, a prepararme, a estar haciendo esto que ahora hago con muchísimo gusto y compartiendo desde mi historia, porque sé que no soy la única, sino que hay muchísima gente que tiene que estudiar un poquito, o sea, quizá no a lo mejor meterse en una licenciatura, pero sí estudiar un poco más, tener más opiniones, porque bueno, nada está escrito, al final de cuentas todo va evolucionando, todos los días va cambiando esto, pero sí hacer las paces con uno y por supuesto, pues en la individualidad, respetarnos, ¿no? También, que eso es importante. Hablemos de este tema de la inflamación, empezando a hablar justo de prevención, ¿no? Se habla mucho de la inflamación crónica, ¿no? Está como en boca de todos, pero ¿qué es? ¿Qué es la inflamación crónica? La inflamación es una respuesta del cuerpo
que se da por diferentes factores. Yo siempre les digo a mis pacientes que es una inflamación silenciosa, que no se ve a simple vista, pero que está pasando en las células. Ya sea que te expongas a algún tóxico, algún microorganismo, algún virus, incluso puede haber patologías intestinales como la permeabilidad intestinal, la disbiosis, que son estos cambios en la microbiota que van alterando y van haciendo que nuestro sistema inmunológico no siempre ataque al microorganismo extraño, sino que muchas veces ataca al propio cuerpo y puede generar una inflamación, pero esta inflamación se perpetúa con el tiempo, que ese es el problema. La inflamación aguda es necesaria porque nos protege de microorganismos, nos protege de estrés crónico, de ciertas situaciones, eventualidades, ¿no?, que pueden llegar a ocurrir. El problema es cuando esta inflamación se perpetúa por meses o incluso años, que es lo que llega a pasar en Hashimoto, en artritis, en lupus, que empieza con una simple dolor de cabeza, con un simple se me cae el cabello, me siento inflamada, y que es lo que usualmente dicen los médicos, que no tienen esta visión integral. Bueno, es estrés o es parte de la vida, tómate esta pastilla y listo. Y es ahí cuando ya empieza la inflamación crónica o la inflamación de bajo grado, que es cuando nuestras células ya están completamente alteradas, no tenemos un metabolismo eficiente, que bueno, metabolismo no solamente tiene que ver con el peso, sino tiene que ver con la producción de energía y la desintoxicación que genera nuestro cuerpo, ¿no? O sea, siempre que nosotros ingerimos algo, existe una eliminación. Entonces, cuando esto no se lleva a cabo, es cuando empezamos a tener estos problemas inflamatorios durante muchos años y es cuando vienen muchas enfermedades que justamente lo mencionaba Clau, son usualmente de meses o de años de gestación. ¿Qué les ha tocado ver comúnmente en consulta, tanto hombres como mujeres, que creen que están haciendo todo bien, pero que sin querer están alimentando una inflamación crónica? El tema de los probióticos, yo creo que es algo que se debe de hacer con mucho cuidado. Muchas veces, si estás tomando algún suplemento, pues sí, es importante que tu nutriólogo, un médico funcional, lo recete, porque nosotros también nos hemos vuelto que nos metemos toda la pastilla que nos dijo que la tía, que el hermano, que la cuñada, y entonces piensas que estás tomando algo bueno para la inflamación y al contrario, ¿no? O sea, como que en lugar de hacerle el bien a tu cuerpo, dice la microbiota, ¿qué me está pasando, no? O sea, ¿por qué en lugar de no darme fibra, que es lo que necesito, me estás aventando probiótico que quizá no lo necesitas, o prebiótico, que ese, bueno, siempre se necesita porque es el alimento del probiótico, pero normalmente como que se empiezan a meter una suplementación, o si estás enfermo, por ejemplo, el antibiótico es sí o sí. Ajá, es porque ya, no sé, empecé a sentir las amígdalas inflamadas y el antibiótico porque yo no me puedo enfermar, porque tengo un compromiso, porque tengo que trabajar y yo, o sea, cero. En mi casa, la mamá no se enferma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con la automedicación, con la autosuplementación. Y bueno, pues a veces también, aunque son ingredientes naturales, toda la comida maravillosa que sea real, pues tenemos que también saber si nos va bien o no. Cada cuerpo es diferente, somos seres bien individuales y lo que quizá a ti te hace muy bien, a mí nada, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer algo, acudir con alguien para que sea algo personal, ¿no? Algo personalizado. Y obviamente vuelvo a lo mismo con las creencias de que es que mi abuelita me dijo y es que mi tía me dijo que me tengo que tomar esto para que no esté inflamada, ¿no? Pero hay que ver pues desde qué tipo de inflamación estás hablando, ¿no? Porque mucha gente piensa que solamente son los gases, los eructos, o sea, todo es, y la inflamación de que ya estás como comiste y ya tienes el mal de puerco, entonces, ¿no? Y yo creo que eso no, eso es más que nada como echarte un clavado hacia adentro y ver qué es lo que me está pasando. Si estoy comiendo mucho esto, pero a mí me dijeron que era bueno, entonces, ¿por qué me está haciendo esto mal, no? O sea, como que sí ir definitivamente con un especialista, con alguien que sí te lo recomiende, pero también tener esta parte de respeto a tu cuerpo, de que si para ti no es eso, decir, ok, para mí no es, a mí me está haciendo daño, pero muchas veces hacemos lo que todos hacen, ¿no? ¿Qué hábitos, por ejemplo, en este caso en la cocina, cambiaste cuando entendiste toda esta parte? Empecé a leer etiquetas. Eso para mí fue importante, porque con un problema de hipotiroidismo, pues sabemos que en la medida de lo posible no debemos de consumir gluten,
debemos de no consumir lácteos porque inflaman a nivel celular. Y estoy hablando de que no es de que no los vuelvas a comer, sino de que elijas que sean de calidad, que sean orgánicos de preferencia, pero bueno, no gluten, bajarle un poco a los lácteos, el azúcar obviamente pues bye, ¿verdad? Porque todo lo que podemos comprar, que vamos al súper y muchas veces vemos que dice natural, sin conservadores, sin aditivos, orgánico. Claro, entonces, ahí me lo llevo. Pero no nos tomamos ese tiempo en el súper, en el pasillo, de voltear, de ponerte tus lentes, porque a mi edad ya me tengo que poner lentes, y ver los ingredientes, ¿no? ¿De qué está hecho? Nada más nos vamos con lo que dice en la parte frontal. Y es un engaño. Entonces sí tenemos, o sea, lo primero que yo hice fue empezar a abrir mi alacena y ver qué mugrero tenía yo en mi alacena, porque obviamente, pues, aunque me alimentaba bien, y vuelvo al mismo con bien, es que eran esos alimentos de que natural, sin azúcar. Eran ¿no? como lobos disfrazados de ovejitas, ¿no? Ahí estaban como, no, yo puro healthy en mi despensa y ya lo volteabas y decías, Oh. sí, claro. Entonces ya, bueno, empecé a quitar como eso y obviamente pues, ¿qué otra cosa? A elegir la calidad de la proteína que iba yo a comer, ¿no? O sea, de que o sea, yo entiendo que a veces no se puede siempre orgánico, porque no todo en la vida tiene que ser así, ¿verdad? No todos tenemos la posibilidad de que sea orgánico. Entonces ahí dije, ok, verduras, frutas, leguminosas, ¿no? Porque también pasaba de que mucha gente me decía, por eso empecé a estudiar. Me decía, no, es que no coman lentejas, porque pues te va a inflamar. Y los frijoles te inflaman y, o sea, todo te inflama, entonces no lo comas. Y yo decía, ¿cómo? No. ¿Qué como? Ajá, entonces yo decía, ok, yo entiendo que sí me van a inflamar las lentejas, pero obviamente por eso empecé con varios cursos, porque había que remojar las lentejas. Había que empezar a remojar los frijoles, la avena. O sea, como que empezar con esos hábitos, hacer lo que la abuelita sí hacía hace 50 años, ¿no? O hace menos, no sé, pero como que dejamos de hacer ese tipo de cosas tan importantes, que es lo que yo pienso que deberíamos, que se debe de, que debería de regresar. Y ahí me di cuenta que sí, te vas a llevar un poquito de tiempo, pero pues vas a empezar a lavar tus cositas, a remojarlas y obviamente te vas a sentir bien. Entonces, cuando empecé a ver mi carrito y que aparte pagaba menos, o sea, eso era impresionante, porque tú dices, o sea, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que alimentarse saludablemente es muy caro. Y tú dices, ¿a qué le llamas caro? A tu salud le llamas caro. O sea, vuelvo a lo mismo. No vas a comprar todo el carrito orgánico, ¿verdad? Pero a lo mejor mi pollito sí y una fruta que otra que sabemos que es importante que sea orgánica, ¿no? Pero si no hay orgánico, ¿dónde estás? Lo importante es que comas verduras. Y tienes razón, o sea, si ya juntas la papita frita, el chocolate, la galleta, tampoco son productos baratos. Y cuando ya metiste 3 o 4 en el carrito, te das cuenta que son más caros que la bolsa de espinaca orgánica. Exacto, simplemente unos frijoles de lata. O sea, que a lo mejor te sale más caro que una bolsa. Claro. Y la bolsa, cuántas veces o cuántas porciones de frijoles te salen, ¿no? Y las congelas y todo. Claro. Realmente como que no nada más cambiaron mis hábitos en ese sentido, sino también en organización. Claro. Sí, porque a veces uno se anda, híjole, ¿no? Corriendo y pensamos que, es que andamos corriendo, entonces, pues, como en la calle. Eso te sale mucho más caro, ¿no? Entonces, en la medida que se puede, porque no siempre se puede, pues hay que escoger lo que no tenga envoltura, lo que no tenga latita, o sea, que sea lo más natural posible. Yo me gusta llamarle como alimentos vivos y alimentos muertos. Exactamente. O sea, aléjense de los alimentos pues, muertos, ¿no? O sea, yo te quisiera decir como el frijol que compras a granel o demás, pues eso es un alimento vivo, ¿no? Y el frijol procesado en lata, pues ya es un alimento muerto. Claro, sí, y en qué está, al final de cuentas, en dónde está guardado, Claro. ¿no? O sea, que también hablando de la inflamación, pues estamos hablando de los metales pesados, que también en mi caso, como paciente de hipotiroidismo, es que son disruptores endocrinos. Y aparte, ya cuando empiezas a sanar y recuperas tu vitalidad, tu energía, ya muchas veces tú logras identificar qué alimentos te causan daño y no. Y es algo que yo muchas veces hago con mis pacientes para motivarlas, porque me dicen,
doctora, comí muy mal, comí azúcar, pastel el fin de semana, y le digo, a ver, no te preocupes, aquí la pregunta es, ¿cómo te sientes físicamente después de eso? Me duele la cabeza, me siento cansada, me siento inflamada, ¿ok? Entonces tú ahí ya identificaste que tu cuerpo quizá no le está haciendo bien el consumir cierto tipo de alimentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir disminuyendo su consumo, o algo que yo recomiendo mucho es sustituir, ¿no? Porque muchas veces también está la cultura de no comas todo esto y luego nos quedamos así de, ok, ya no como esto, y empiezas a ver que entonces el pollo no porque tiene hormonas, ¿no? O el salmón es malo porque tiene metales o mercurio. Y ahí es cuando muchas mujeres y muchas personas empezamos a decir, entonces, ¿qué como, no? Porque vemos en TikTok, en YouTube, miles de videos, hay mucha información al respecto, entonces muchas veces nos confundimos y pensamos, ¿no? Ya no sé qué comer. Entonces, más bien ahí es cuando nosotras empezamos a implementar estrategias para decirle a las personas qué puedes comer y cómo lo puedes sustituir, porque la verdad cuando uno es adicto al azúcar, adicto al dulce, es duro dejarlo de un día para otro, te causa demasiada ansiedad, te sientes mal, te duele la cabeza, y entonces ahí tienes que buscar estrategias que te pueden ayudar a hacer esa transición. Y ya cuando tu cuerpo reacciona de forma favorable, ya incluso hasta me dicen, ay, como que ya me empalagan las cosas, como que ya siento que como algo y ya, o sea, no tengo que acabármelo, no tengo atracones como al principio, sino que el cuerpo te va diciendo por ahí es, y tú ya recuperas esa sensación de bienestar, como decía Clau, pero aparte te empoderas porque empiezas a escuchar a tu cuerpo, ¿no? O sea, realmente eso es escuchar a tu cuerpo. El conocer lo que le hace bien, el conocer lo que no le hace tan bien, pero sobre todo que tú sepas cómo manejarlo. Oye, y ahorita ya platicamos mucho en cuestiones de inflamación crónica y demás, pero hay otra cuestión también de prevención, que es como toda esta cuestión más relacionada al sistema inmune. Cómo levantamos el sistema inmune, cómo existen algunos ingredientes, por ejemplo, hablando de un elderberry o en español sauco negro, la misma equinacia que yo creo que desde que yo era chiquita, mi abuelita salía con el jarabe de la equinacia, que yo decía, pues esto, ¿qué no? O sea, y ahí es donde entramos como en esta cuestión de si son soluciones mágicas, esotéricas, pero no, o sea, hoy en día hay mucha evidencia alrededor de este tipo de ingredientes. ¿Qué opinas de eso? La verdad a mí me parecen maravillosos utilizar esas herramientas que de verdad son naturales, pero justamente no porque sean naturales significa que sean esotéricas o mágicas. Y es chistoso porque te das cuenta de cómo si hay unas prácticas ancestrales de nuestras abuelitas que podemos utilizar hoy en día, como es el uso de la quinasia, el sauco, o incluso utilizar ciertos nutrientes como el zinc, la vitamina D, la vitamina A, el selenio, que nos van a ayudar a fortalecer las defensas. Y hablando de defensas, bueno, realmente nosotros tenemos un sistema inmunológico y este va respondiendo a diferentes estímulos. ¿Y cuál es la manera de fortalecerlo? Porque muchas veces pensamos que fortalecerlo es cuando ya estamos enfermos y entonces nos dicen, tómate la vitamina C, ya no voy a decir cuál, pero tómate esta para fortalecer tus defensas. Ahí ya estamos entrando tarde, porque realmente lo que queremos es, si no enfermarnos, porque creo que la enfermedad al final pues es algo inminente del ser humano, sí disminuir la carga, ¿no? O sea, el hecho de no estar, a lo mejor si nos enfermamos 7 días, pues que sean 5, ¿no? O sea, reducir justamente la convalescencia y disminuir los efectos secundarios que pueden tener, por ejemplo, el COVID y ciertos microorganismos. Entonces, lo que aquí se recomienda es el uso de ciertas sustancias. Por ejemplo, tú estabas hablando de la equinacia, que la equinacia tiene un efecto de producción de glóbulos blancos a nivel de las células. Entonces, imagínate, estás haciendo que tu cuerpo reaccione mejor ante virus, ante bacterias y microorganismos patógenos. Y como les platiqué, no significa que no nos enfermemos, sino que esa enfermedad no nos tumbe, ¿no? A lo mejor si tú te sientes súper mal una semana, a lo mejor te sientes mal 3 días, porque al final el sistema inmunológico tiene que producir fiebre, tiene que producir inflamación, porque es parte de la reacción inflamatoria, pero que la va a aminorar y va a disminuir esta convalescencia. Sí, porque tienes que preparar el cuerpo. Nosotros necesitamos preparar nuestro cuerpo, porque efectivamente, o sea, no es de que no te enfermes, ¿no? A mí me decían, es que tú nunca te enfermas. O sea, y cuando te enfermas es, ¿y por qué te enfermas si comes saludable? Sí, exacto. Y dices, no, o sea, claro que me voy a enfermar, pero voy a preparar a mi cuerpo. Justo la quinasia es una maravilla, o sea, que desde hace cuántos años se consumen, ¿no? Y ahorita ya hay
en todas las presentaciones había de por haber, ¿no? Desde la abuelita que lo hacía hasta la suplementación y la verdad está padrísimo, ¿no? Entonces, cuando se complementan varios, como el zinc, como la vitamina A, como la vitamina D, imagínate, o sea, el boom que le estás dando a tu sistema inmune y por ende tu microbiota feliz de la vida, porque pues ahí está el sistema inmune y dice, yo, o sea, ustedes vengan acá, o sea, la gripa o cualquier enfermedad y obviamente pues sí va a entrar, pero ahí es cuando los soldaditos empiezan realmente a hacer su chamba, su trabajo, de que pues sí te vas a enfermar, pero yo también creo que es, y vuelvo al mismo con la responsabilidad de que, ok, nos da gripa y vamos a utilizar esa herramienta o esas herramientas maravillosas, pero también aprender a dejar y escuchar nuestro cuerpo, pero a descansarlo, ¿no? Que a lo mejor una gripa nos da y 2 días te parece que estés tranquilita tomando esa suplementación muy padre y dices, bueno, pues me siento bien. Obviamente no consumirla, no preparar a tu cuerpo y te tumba. O sea, hay gente que con una gripa que le hablas a la semana y cómo estás, y sigo, ¿cómo que sigues con gripa? O sea, que no te estás tomando. Wow, 15 días es con mi esposo. O sea, mi esposo puede estar 15 días con gripe. Exacto, entonces sí hay que preparar el cuerpo y es una herramienta padrísima todos estos suplementos maravillosos. Justo hablando de preparar, ¿por qué la prevención empieza desde lo que comemos y desde cómo nos suplementamos? Bueno, nuestro sistema inmunológico no solamente actúa a nivel de torrente sanguíneo, sino que realmente también tenemos un sistema inmunológico a nivel del intestino. O sea, realmente todo lo que comemos, lo que dejamos de comer, puede afectarnos o beneficiarnos. Entonces, en este caso, cuando tú empiezas a ayudar a que tu microbiota produzca todos esos microorganismos beneficiosos, no solamente te va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades, sino que en un largo plazo te va a ayudar a que, por ejemplo, si tienes estrés oxidativo porque estás expuesta a ciertos tóxicos, a ciertos metales pesados, tu cuerpo pueda favorecer esa detoxificación y se pueda recuperar de una forma más rápida. Vamos a jugar una sección nueva de esta temporada que se llama Mito o Realidad, ¿vale? Entonces les voy a decir algunas oraciones y ustedes me van a decir si creen que es mito o realidad y después yo les voy a decir si le atinaron, ¿va? Muy bien. La equinacia solo sirve cuando ya estás enfermo. ¿Mito o realidad? Mito. Mito, en efecto, su mayor potencial está en la prevención y modulación inmune, no solo en el alivio. De hecho, estudios muestran que al tomarlo en ciclos, reduce el riesgo de infecciones respiratorias hasta un 58%. O sea, súper preventivo. Segundo, las vitaminas deben tomarse solo en invierno. ¿Mito o realidad? Mito. Eso es como súper, ¿no? Totalmente. Mito, necesitamos micronutrientes todo el año para mantener el sistema inmune fuerte, especialmente si estamos bajo estrés, mala alimentación o cambios hormonales. O sea, all year long, básicamente con el estrés. Exacto. Y de hecho, sí, el zinc, selenio y vitamina A tienen funciones continuas, no estacionales en protección celular y regeneración, ¿no? Lo que platicaban. Claro. Muy bien, van bien, van bien. Tercero, el zinc daña al estómago si se toma diario. ¿Mito, realidad o depende? Yo diría parte mito y parte realidad. Unas personas tienen efectos gastrointestinales, pueden llegar a tener un poquito de náuseas, vómito con el consumo de zinc. Entonces, lo que yo les recomiendo es que ya sea que busquen una presentación diferente, que pueden ser las gomitas, pero también el consumo después de los alimentos para que no estén con el estómago vacío y les cause esa sensación de malestar. Sí, justo iba a decir eso, que no tiene que ser en ayuno. Y aparte también, cuánto es lo que estás tomando. O sea, y eso es importante. La dosis tiene que ser la correcta. Exacto. Esta era capciosa. En efecto, es un mito parcial. Sí. Le atinaron, justamente. O sea, dosis muy altas y sin alimento puede causar molestia gástrica. Entonces, sí hay obviamente, como decían al principio, ¿no? O sea, checar con su doctor, su médico funcional, su nutriólogo, para no nada más estarse así metiendo, ¿no? En cualquier dosis. Hay horarios. Para la vitamina D, hay horarios para la B12, hay horarios para el selenio, así, ¿no? No, y aparte, muchas veces pensamos que, bueno, voy a tomar entonces todo el año zinc para no enfermarme. El problema es de que no por ser un suplemento o un nutriente no tiene efectos adversos. Por ejemplo, si tú consumes zinc de forma crónica, puedes tener deficiencia de cobre. Entonces, también es importante que no se automediquen o que no se autorreceten suplementos, no por ser natural, son inocuos. Tienes que tener una ayuda de un especialista, algún médico funcional o coach que te oriente, porque puedes generar deficiencias nutricionales por otros lados si estás tomando estos suplementos de forma crónica. Justo. Sí, siempre decimos al final que lo que buscamos con este podcast
es que esto no sea su consulta médica, ni mucho menos, sino que se lleven toda esta información para ir después con sus doctores a ver, escuché esto no lo sabía, esto me hizo clic a mí, me siento súper identificado, quiero que me platiques más de esto si me identifico y no. Pero sobre todo que tengan esta validez médica, científica, ¿no? Oye, escuché esto de una doctora, escuché esto de una nutrióloga, no escuché esto de Juan Pérez. Del TikTok. O sea, Y del acompañamiento que también tú le des a tus pacientes, eso es como muy importante, porque luego nada más vas con el doctor o quien sí te suplementa y te dice, tómate esto, y ¿por cuánto tiempo? Tal. Y a lo mejor empiezas a sentir eso de que me duele el estómago y eso, y cómo localices al doctor si no hay esa parte tan importante de coach, de estar, ¿cómo estás? ¿No? O sea, a mis asesoradas así les digo, ¿y cómo van? O sea, yo estoy 24/7. O sea, quizá a lo mejor mucha gente dice, ¿pero cómo? O sea, si vas con un doctor, te dice, nos vemos en un mes, nos vemos en 6 meses, y yo estoy ¿y cómo vas? ¿Cómo te has sentido? No, porque eso es parte súper importante, que también si algo te está cayendo mal, quizá era de que, no, es que se me olvidó decirte que no lo tomes en ayunas, ¿no? Que tiene que ser después de desayuno. Y último, mito o realidad, ¿el eucalipto es solo para vapores? No, yo creo que es mito. Sí, yo también creo que es mito. Es mito, en efecto. También tiene efectos antimicrobianos y respiratorios y se ingiere en dosis seguras como en gomitas o tés funcionales. Sí. Ay, qué Te rico. ayuda hasta para la lengua, para que te limpie todas las bacterias que tienes. tenemos un extracto estandarizado de elderberry o del saúco negro que cuenta con varios estudios clínicos. O sea, ¿cómo ven ahora este tipo de ingredientes que llevan tanto tiempo, que hablábamos de, son prácticamente milenarios y que ahora estén acompañados como de estos estudios? Me parece perfecto, sobre todo porque muchas veces importa la dosis. ¿Qué es lo que pasa allá afuera? Venden suplementos y la persona te lleva diciendo, toma este suplemento por 3 meses y no me hace efecto. Puede ser desde capsulitas, gomitas, y tú ves el frasco, lo tomas y ves que la dosis pues no le está haciendo ni cosquillas. Entonces, justamente es bueno que se tengan estos respaldos científicos, porque así tú sabes que lo que te estás tomando tiene función en tu cuerpo y no solamente vas a estar gastando, ¿no? el dinero en ciertos suplementos. Entonces, lo importante aquí es la dosificación para que eso aumente la efectividad y no estés tirando tu dinero a la basura. ¿Qué opinan justo de este formato gomita para estos pacientes que ya están sintiendo el malestar en la garganta, el picor, la molestia, y de estas opciones también como que se derriten en tu boca, que van soltando el efecto en la garganta? A mí sí me parece espectacular, porque, a ver, no todos tenemos la capacidad de tomarnos una cápsula así, muy padre, ¿no? Hasta los niños, ¿no? Empiezas a ver, obviamente, pues que sientan la sensación de la gomita, porque igual ya saben que ven una cápsula y dicen, esto es medicina, no lo quiero. Entonces, con esto de las gomitas, a mí se me hace una excelente oportunidad para poder, pues, consumirlas. Y aparte lo puedes llevar, y aparte lo puedes llevar a cualquier lado, o sea, lo puedes utilizar como un dulcito, ¿no? Algo rico en la tarde, que te lo tomes y al mismo tiempo ya estás previniendo enfermedades, estás fortaleciendo tu sistema inmunológico y es algo que se puede llevar prácticamente en cualquier lado. A mí me gusta sobre todo hasta cuando sientes como la garganta como rasposa, ¿no? O sea, como que empiezas con esa malestar así. O sea, en vez de tomarte la famosa pastilla cuadrada, te tomas una de estas gomitas y sientes una sensación de alivio muy similar, ¿no? Frescura y de alivio. Pero con Sí. todos estos beneficios de prevención. Exacto. Oigan, ya vamos a llegar como a la última parte del episodio de hoy. Si le pudieran decir a una persona 3 cosas que verdaderamente van a ser un diferencial en la cuestión de prevención en enfermedades, ¿qué sería? Bueno, yo lo primero que les diría es que empiecen por el intestino. Si el intestino está inflamado, si no absorbe adecuadamente los nutrientes, por más de que comas saludable, por más de que te compres el mejor suplemento, quizá no vas a obtener el resultado como tú quisieras. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es comiencen a revisar su salud intestinal. Obviamente, no normalizar el tener inflamación, el tener gases, el tener gastritis, colitis, como algo que es parte de la vida, porque realmente no lo es. Es una señal del cuerpo, del organismo que te está diciendo algo me está causando. Y puede ser, como dice Clau, desde estrés, pueden ser microorganismos que habitan ahí patógenos y hongos, bacterias, que sabemos que también existe el SIBO, ¿no? Entonces todo esto no se va a quitar con
probióticos, no se va a quitar con una capsulita. Tienes que hacer cambios en tu estilo de vida y aprender a identificar qué es lo que te inflama, qué es lo que te causa malestar y de esa forma ir haciendo cambio de hábitos de forma paulatina. No hagan cambios drásticos de la noche a la mañana porque en realidad eso no es sostenible. O sea, suena muy cool decir deja el azúcar de un día para otro, pero te genera mucha ansiedad, te genera mucho estrés. Entonces yo les diría primero el intestino y vayan haciendo cambios paulatinos en su alimentación y en su estilo de vida. Para tener una salud óptima, integral, necesitamos cuidar y revisar nuestras emociones, tratarlas para poderlas sanar, ver qué es lo que estamos teniendo en casa. Nosotros somos responsables de lo que compramos, ¿no? De lo que le estamos dando a nuestros hijos. No pensar que estar inflamado, que estar con dolores de cabeza, que sentirse estresado todo el tiempo y malhumorado es porque, pues, así es la vida. Eso es lo que me tocó vivir, ¿no? Yo creo que más allá de eso es ser responsable de nuestra salud porque es la única que tenemos y obviamente pues revisar, como digo, en la cocina, qué estamos consumiendo, qué estamos viendo, pues todo, ¿no? Que sea algo integral para tener una salud óptima. A todos nuestros invitados les hacemos esta pregunta. Para ustedes, ¿qué significa cada quien su cuerpo? Para mí significa tomar responsabilidad y tomar acción sobre lo que dejas que entre a tu templo. Porque al final es un templo, yo siempre se los digo a mis pacientes, la verdad es que puedes estar enfocada en tu trabajo, en miles de cosas, en cosas externas, pero cuando tu cuerpo colapsa, ¿quién ve por ti? Tú eres la persona que tiene que tener su salud en tus manos. Entonces, si no te das ese tiempo para descansar, si no te das ese tiempo para sanar, por más de que te estés metiendo quién sabe cuánta cosa, vas a estar parchando el problema, pero debajo está toda la inflamación, todo el estrés, y esto puede conllevarnos a enfermedades crónicas que muchas veces ya son padecimientos más avanzados, diabetes, hipertensión, problemas, y muchas veces se pudo haber prevenido. Se pudo haber prevenido dándote un espacio, un momento para ti, quizá tomando esa clase, ¿no? Tomando esa certificación, leyendo los ingredientes. Son cosas pequeñas, pero poderosas que podemos hacer para cambiar nuestra salud y para tomar ese poder y sobre todo inspirar a las personas que están a nuestro alrededor, que también es importante, ¿no? Muchas veces llegamos con las personas y no, tú estás mal, estás tomando muchas cosas, pero el ejemplo es lo que a ti te va a ayudar, es lo que inspira a otras personas a que se cuiden realmente. Yo creo que nosotros, como lo dije a un principio, somos responsables de nuestra salud. Nosotros nos conocemos perfectamente y sabemos hasta dónde vamos a llegar con las señales que da el cuerpo. Creo que cada quien su cuerpo para mí es responsabilidad, individualidad y respeto. Oigan, pues muchísimas gracias a ambas por haber estado el día de hoy con nosotros, por compartir tanto conocimiento. Si en casa te gustó este episodio, te resonó de alguna manera, guárdalo, comparte, comenta, hácelo llegar a más personas. Esto fue Cada Quien Su Cuerpo y recuerda que tu cuerpo es tu proyecto, es tu casa, es tu historia, pero sobre todo es tu poder. Muchas gracias.